Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muy complacidos de contar con esta nutrida asistencia y un reconocimiento muy especial para esta iniciativa que han tenido los capítulos de Pereira, Bucaramanga y Cali de hacer esta tertulia de hoy de manera intercapitular. Aprovecho para presentar a todos o indicar que existen nuevos nombramientos de los dignatarios de estos tres capítulos. En el capítulo de Pereira está de director del capítulo nombrado recientemente por la Asamblea Capitular el doctor Héctor Jaime Giraldo, por el capítulo de Bucaramanga la doctora Diana Leslie Blanco y por el capítulo de Cali el doctor Alan del Río. Les doy a ellos y a todos ustedes una muy buena bienvenida y por favor, doctor Alan, si podemos entonces empezar esta tertulia con los mensajes que usted a bien tenga. Muchas gracias, nuestra recordada y querida presidenta. Gracias por ser usted la gestora de este encuentro intercapitular, que es de alguna forma también un bonito experimento regional para interactuar y compartir ideas entre personas que están territorialmente distantes, pero que nos unen un deseo de estudio y de intercambio de opiniones. Yo le doy mi saludo también a los nuevos directores, Diana Blanco en Bucaramanga, a Héctor Jaime Giraldo en Pereira, recientemente designados, en mi caso en Cali, que tengo en verdad el honor, pero también esas obligaciones morales que implica esa designación, el gusto de dirigir el capítulo de Cali. Quiero, con ese agradecimiento a nuestra presidenta, también a la Junta Directiva Nacional que ha dispuesto y estimulado este encuentro, el invitarles en verdad, de forma muy fraterna al encuentro nacional e internacional que tendremos el 29, 30 y 31 de mayo aquí en nuestra querida Cali. Estamos muy contentos de ser anfitriones. Estamos organizando todo para tener un recibimiento tanto académico como social y de entretenimiento, como es tradición en la asociación, que sea ameno y que sea nutritivo intelectualmente. El, Tendremos, como ustedes lo han visto en el programa, una primera sesión el miércoles que no solamente será una apertura, sino también empezar a discutir acerca de todos los retos que implica los que implica desde la perspectiva de la regulación, desde la intermediación y del sector mismo, en un panel de personalidades muy importantes que van a discutir esos retos para en la noche tener un cóctel de apertura y bienvenida a todos. El día siguiente tendremos pues toda la jornada académica que arranca con una tertulia internacional. Destaco nuestro profesor Juan Bataller, un profesor muy importante en España, sobre los principios del derecho, principios europeos del contrato de seguro. Y en adelante lo observaron distintos paneles de discusión. Resalto esto, discusión que ha sido un propósito de nuestra presidenta y de la Junta Directiva Nacional, realmente proponer que es interlocución de ideas, sanamente, desde luego, pero que se viva allí visiones contrastadas o coincidentes sobre distintos aspectos puramente del contrato de seguro que se procuró fuesen analizados de manera transversal, pero organizados, con unas intervenciones cortas en modalidad TED de conferencistas internacionales muy connotados que van a hablar sobre tendencias que finalmente fijan el norte del encuentro y es la modernización del derecho de seguros. Asimismo, el final de ese día tendremos ya de manera más informal y con un ambiente
de fiesta, un encuentro caleño, el que estamos aquí muy emocionados de poder brindarles desde nuestra ciudad y nuestra cultura salsera en un lugar fantástico que se llama el Mulato Cabaret, donde vamos a tener un espacio reservado para Coldes exclusivamente y dispuesto por el evento para festejar esa primera jornada y también de encontrarnos después de casi 2 años. Y al final de el viernes tendremos la jornada iniciando a las 9 de la mañana, un poco más considerado en el inicio de la hora, con también una conferencia internacional, las controversias de seguros por parte del presidente del SILA, el profesor Luis Sandoval, y en adelante los paneles para cerrar con almuerzo libre, pero sobre todo ojalá integración. En verdad que estamos muy emocionados de recibirlos aquí en el capítulo, a gustos y de poder tener un bonito encuentro. Invitamos a todos a que se inscriban, a quienes no son asociados a Coldese, sea esta la oportunidad de vincularse a alguno de los capítulos a los que sean afines y estoy convencido que vamos a tener un encuentro realmente que rinda culto al propósito temático y es la modernización del derecho de seguros, que implica también la modernización de nuestros encuentros. Muchas gracias de nuevo a la presidenta por disponer en esta iniciativa intercapitular. De hoy paso, creo, a mi colega Diana Blanco para que pueda dejarnos su saludo, dejando yo mi presentación, que es la nueva directora. Ya enseguida continuarán William Barrera de Bucaramanga, Juan Miguel Tofiño de Cali y Carolina Gómez de Pereira, todos miembros de los respectivos capítulos. Y en la moderación del panel de hoy, a Marta Cruz. Solo cierro con esto, indicando que allí juntos hay por lo menos casi un siglo de experiencia profesional y por ende las reflexiones que van a tener de ellos son de litigantes permanentes y en algunos casos de varias décadas frente a un tema polémico y que, ajá, bienvenido aquí la discusión e interlocución. Gracias de nuevo. Así que adelante, Diana, por favor. Gracias, Alan, muy amable. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tertulia tan interesante. Particularmente resalto el hecho de la integración de los capítulos, en este caso de Cali, de Pereira y de Bucaramanga. Para nosotros ha sido un honor compartir el espacio con nuestros colegas de los capítulos de Pereira y Cali. Quedamos a su disposición, señores, para lo que Diana tuvo un tener una... inconveniente. ¿Sí? ¿No me escuchan? Se cortó un tris, así que por favor continúe. Gracias. Bueno, entonces resumo. Nada, bienvenidos y pues desearles que tengan una tarde bien enriquecedora, una tertulia que de verdad se basa sobre un tema bien interesante, bien polémico y de la cual podamos obtener conclusiones enriquecedoras para nuestro ejercicio profesional. Muchas gracias y bueno, adelante entonces. Los dejo entonces por mi parte con nuestra colega y miembro del capítulo de Cali, eh, a, a Marta Cecilia Cruz, que va a dar la moderación. Adelante a todos ustedes. Gracias a los panelistas de estos capítulos por participar aceptar la invitación que hizo nuestra presidenta a esta tertulia. Buena tarde para todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alan, y muchas gracias a todos los que en esta tarde nos acompañan. Bueno, básicamente vamos a analizar el día de hoy, sí, un tema bastante polémico, y es el tema de desde cuándo o cómo se pagan, ¿vale? Desde cuándo esos intereses moratorios. Y viene ello a partir de una sentencia que tiene la Corte
y es una sentencia que se expide el 26 de mayo de 2021. Simplemente voy a hacer como un recorderis, como una contextualización acerca de más o menos qué fue lo que pasó de pronto para los que no la tienen como tan clara y podamos tener una perspectiva acerca de lo que vamos a comentar. Esta es una sentencia cuyos hechos se debaten en torno a un accidente de tránsito, o sea, normalito para todos. Esos hechos más o menos son el 24 de marzo de 2008, donde unos menores iban en una bicicleta y ellos sufren un accidente de tránsito con un bus, ¿ya? Un bus intermunicipal, que es un bus de servicio público, allá en la zona de Santander. Se inicia el proceso judicial y resulta que esto viene en al juzgado primero del circuito del Patio, allá en Santander, y pues se condena. Y uno de los tópicos de la condena, y vamos a hablar simplemente de ese tópico porque esta sentencia tiene otros ingredientes que me parecen muy chéveres, pero ya será para analizar en otra oportunidad. Indica la sentencia, pues, que como hay una compañía de seguros, y es la compañía de seguros del bus, esta compañía debe de pagar los intereses moratorios en razón de la condena a partir del momento donde se evidencia o se expide el fallo de responsabilidad penal del conductor. Entonces, 24 de marzo de 2003 fueron los hechos, de 2008 fueron los hechos. La condena se da el 18 de julio de 2013, o sea, la sentencia civil. Pero resulta que esta condena se da el 6 de septiembre de 2010 y en esa sentencia del 2018 de 2013, ese juzgado del Palo le indica y condena a la compañía de seguros a pagar los intereses de mora por la causación del perjuicio a las víctimas y en son del llamamiento en garantía que hace pues su respectivo asegurado, que en este caso es la empresa transportadora y obviamente el dueño del bus, a partir del 6 de septiembre de 2010. Entonces, obviamente, se inician los procedimientos de apelación, va al tribunal, el tribunal pues indica que sí, que esa sentencia sí se debe pagar los intereses moratorios a partir de esa fecha, la deja como incólume y posteriormente pues va y se estructura el fallo en casación. Eso es más o menos como una reseña muy chiquitica. Para darle pie a nuestros panelistas, entonces hemos formulado una serie de preguntas que nos van a servir como eje o como hilo conductor de esta tertulia. Y esa primera pregunta que nosotros nos hemos hecho, pues para darles esa libertad, que puedan expresar su posición, porque la idea es esa, enriquecernos a través de la posición de cada uno dentro de desde la perspectiva de cada uno dentro del mercado asegurador. Y esa primera pregunta está orientada hacia lo siguiente. ¿Ustedes cuáles creen que hubiera sido la decisión ideal o si están de acuerdo con la decisión que tomó la Corte en ese momento o desde su posición o desde su perspectiva, cuál creen ustedes que hubiera sido esa posición ideal frente a este tema de los intereses moratorios que debe pagar la compañía de seguros? Entonces ustedes dirán, ¿cuál de todos quiere iniciar con su intervención? Buenas tardes para todos. Gracias, doctora Marta. Mis compañeros de panel muy amablemente me han cedido el primer uso de la palabra porque es el mes de la mujer. Entonces, muy agradecida por ello. No, realmente muy contenta de estar acá. Gracias al capítulo de Cali, gracias al capítulo de Bucaramanga. Me recibieron, pues acá estamos el doctor Topiño y yo en Cali precisamente. Entonces, agradezco mucho la acogida y la bienvenida. Respecto de la sentencia, pues como nos lo cuenta la doctora Marta, en la síntesis, pues conocemos más o menos qué sucedió, pero realmente el punto que nos interesa para la tertulia es lo relacionado específicamente con el cómputo de los intereses de mora. En cuanto a la posición de la sentencia, yo me encuentro de acuerdo con con lo que decide la Corte y de hecho con muchas pues, de las consideraciones que realiza. Y de hecho, en lo personal, pues esta posición está soportada, en mi caso, con incluso un salvamento de voto que ya conocíamos del doctor Carlos Ignacio Jaramillo en una sentencia del 2001
Y precisamente cuando se profiere o cuando se expide el Código General del Proceso, pues, precisamente con el artículo 94 de ese código, pues ahí yo creo que todo el sector asegurador nos empezamos a preguntar y a poner nuevamente en discusión esa exigibilidad de las obligaciones frente al asegurador y específicamente cuándo surge para el asegurador o cuándo surge mejor esa obligación condicional y por lo tanto pues la obligación del asegurador de indemnizar y pues a su vez el cómputo de intereses de mora. Y lo digo porque pues, recordemos que el artículo 94 del Código General del Proceso pues introdujo esa posibilidad que el acreedor pueda interrumpir el término de prescripción frente el deudor frente al acreedor con el requerimiento que se realizara. Y en ese sentido, pues, y también tengo que aceptarlo, de forma mayoritaria, tanto la doctrina como la jurisprudencia, pues han aceptado que esa particular disposición del artículo 94, pues es extendible al contrato de seguro. Personalmente, yo me he apartado de esa conclusión que, insisto, acepto, es mayoritaria, pero pienso que la sentencia que se analiza de alguna forma me permite como apalancar esa opinión y por eso, insisto, estoy de acuerdo con lo que se concluye, porque para mí el fondo de la sentencia y lo que es transversal es la obligación condicional del asegurador como elemento esencial. Y una cosa es ver esa obligación condicional del asegurador en un seguro distinto al de responsabilidad civil, y por eso es que yo siento que puntualmente este tema resulta de tanto interés para todos, porque cosa distinta sucedería en un seguro de vida, por ejemplo, donde tenemos claramente definida o delimitada ese siniestro, ¿cierto? Si es el amparo básico de vida, pues, será la muerte del asegurado. Si es el amparo de incapacidad total y permanente, pues ese hecho, y el valor asegurado nos dará la cuantía de la pérdida. Entonces ahí muy fácilmente tendremos acreditados en los términos del artículo 77 la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Pero cuando esa discusión la trasladamos al seguro de responsabilidad civil, yo siempre he pensado que no está tan claro ni tan transparente como lo pudiéramos ver en ese otro tipo de seguro. De ahí que siempre me he apartado de esta posición doctrinaria e incluso jurisprudencial, porque ya hay sentencias del Tribunal de Bogotá, también del Tribunal de Medellín, incluso una de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se admite en seguros distintos, donde realmente no está tan claro, como sería el caso de los seguros de responsabilidad civil, esa ocurrencia y esa cuantía, y se admite obviamente ese requerimiento como, como modo de interrumpir la prescripción. ¿Y por qué considero que es distinto en el seguro de responsabilidad civil? Porque realmente uno puede preguntarse entonces si con la reclamación directa que presenta la víctima al asegurador, ya, por ejemplo, con que se aporte un informe de tránsito, un IPAD o incluso un acto administrativo de una Secretaría de Tránsito donde se haya declarado administrativamente responsable al asegurado, si eso ya per se es la prueba de la responsabilidad, porque es que recordemos además que el siniestro, o sea, el artículo 72 nos dice que es la materialización del hecho del riesgo asegurado, pero tenemos norma especial en el seguro de responsabilidad civil que nos dice que es el hecho externo imputable. O sea, no es simplemente que ocurra el hecho externo, sino que le mete un ingrediente que es el ingrediente que creo yo genera toda esta discusión de imputabilidad. Entonces, siempre me he cuestionado y no he estado conforme con simplemente decir, no, es que el seguro de responsabilidad civil lo tenemos que mirar como los demás seguros y entender que hay una claridad, como podría existir en otro tipo de seguros, sobre la ocurrencia y la cuantía. Entonces, de hecho, esta sentencia nos muestra que no, y por eso yo me encuentro conforme con lo que se resuelve, y es que vale la pena preguntarse, ¿será, y partiendo de la idea que hubiese presentado una reclamación, ¿será que eso hubiese cambiado los resultados de la sentencia? Pienso yo que no, porque incluso si nosotros revisamos, pues estuvo siempre en discusión la responsabilidad, porque independientemente que haya una condena en el proceso penal o incluso un IPAD que nos permita se codificar un asegurado o un fallo contravencional, eso es distinto al análisis de la responsabilidad civil, pero adicionalmente si revisamos, por ejemplo, siempre estuvo en discusión la cuantía. Entonces, si había un sublímite pactado en la póliza e incluso como vimos a los abuelos no les reconocieron en una de las instancias los permisos morales. Entonces, sí me encuentro de acuerdo con la sentencia porque considero que es obligación condicional del asegurador
En el seguro de responsabilidad civil, y por eso hacía como la aclaración, tiene que entenderse como la posibilidad de tener claridad sobre esa imputabilidad de ese hecho externo al asegurado que considero no se satisface simplemente con ese IPAR o ese informe contravencional y demás, y además que la cuantía, porque no tenemos baremos ni demás, pues siempre va a estar en discusión en esos temas de lesiones y muerte. Entonces, sí, sí me encuentro conforme con lo que se resuelve. Doctora, voy a puntualizar una cosita, algo que me parece como importante que lo tengamos claro, porque pues igual todos conocemos la sentencia. Tenemos que entender que en esta sentencia, la Corte indicó que el momento dentro del cual se podían empezar a cobrar esos intereses era a partir de la ejecutoria de la sentencia. ¿Ya? O sea, eso nos marca unos baremos muy claros dentro de aquí de los hechos, por eso yo hacía como muchas referencias a cuándo ocurrieron los hechos, o sea, los hechos fueron del 24 de marzo del 2008, la sentencia salió el 18 de julio de 2013, pero esta sentencia inicialmente dice que hay que cobrarse los intereses el 6 de septiembre de 2000, desde el 6 de septiembre de 2010, cuando en el proceso penal se condenó al conductor, o sea, en otro proceso, ¿ya? Entonces, la Corte empieza a indicar y a explicarnos qué pasa si hay reclamación, qué pasa si no hay reclamación, y en este caso, la condición de la aseguradora es llamada en garantía, ¿ya? Entonces, conforme a lo que yo entiendo, o sea, la doctora está conforme con la posición que tomó la Corte en relación a que eso debe hacerse iniciando la ejecutoria, a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara que efectivamente sí ocurrió ese siniestro y que efectivamente determinó el valor de la pérdida para que la compañía contractualmente pueda pagar. Bueno, entonces, muchas gracias, doctora. Quería Así como es, doctora. puntualizarlo para que no nos vayamos a perder de pronto los que tal vez no tengan mucha referencia de esa sentencia. Y vamos cogiendo pues el hilo conductor. No sé, muchas gracias, doctora, muy amable por su apreciación. ¿Qué otro panelista quisiera como intervenir en este momento? No sé si el doctor William desea hacer su intervención. Sí, 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 claro, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Para no demorarnos, porque sé que hay brevedad también en el tiempo y nos podemos estar alargando. Entonces, arranco. Yo, pues obviamente, esto es un tema netamente de posturas, del feeling sobre el tema. Tengo que comentar que pues no estoy de acuerdo, obviamente, con la postura de la Corte, por ahí debo arrancar. Si hay uno de los normas del Código de Comercio que no necesita, o sea, de los que mejor aportan o más aportan mejor a la relación contractual respecto del asegurado, incluso los beneficiarios terceros afectados, pues para poderlos limitar, es el artículo 1080. De hecho, cumple la función que se buscó cuando inicialmente se plantea en la comisión redactora para poderlo modificar como venía del 895 del anterior código y para que cumpliera el fin que se buscó. Este artículo, pues, puedo decirlo con tranquilidad, es un artículo de apremio, es un artículo que busca con su norma precisamente que, digamos, alivianar las cargas, sobre todo las cargas de parte de la parte que puede manejar el contexto de la atención de un siniestro, un reclamo, llámese asegurado, llámese tercero afectado y apremiarlo para que salga a responder de la manera debida. Aquí, pues, yo extrañé un análisis que pensé que iba a ocurrir, lo extraño de la sentencia, donde en el mismo orden y para cualquier tipo de seguro, y el seguro de responsabilidad no es ajeno a estos lineamientos que tiene el Código de Comercio, que por cierto, pues, es uno de los más completos además. Poco o nada tiene que ir a buscar a normas extrañas porque él mismo se resuelve, él mismo tiene cómo resolverse. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto, para el caso debía dilucidarse. La verdad, la sentencia tampoco da mucha información, pero pues podemos entrar a suponer para que sirva aquí en el ejercicio de lo que estamos planteando, que no hubo reclamación directa, o si hubo reclamación directa. Como la doctora Marta bien lo acotó, la participación o la vinculación de la compañía fue
por vía de llamamiento en garantía. Eso también establece otra línea de juego, otra línea de análisis. Sin embargo, si hubiese existido reclamación directa por parte de los terceros afectados, tenía que haberse dado de todas maneras, digamos, en su conjunto y de manera concatenada todos los requisitos y las reglas que exigen las normas del artículo 1077, que pues muy conocido por todos, y las especiales, estas las generales para los seguros, para los principios generales de seguros terrestres. De hecho está en ese capítulo, o sea, incluso ahí están involucrados los seguros de daños y aquí concretamente los de responsabilidad. El 1077, donde se busca o se pretende que se demuestre la ocurrencia de la cuantía, y estamos hablando directamente de los terceros afectados. El artículo 1133, que es el que lo convalida o convalida a los terceros afectados a hacer reclamación directa frente al asegurador en un escenario distinto, ¿no? Ya aquí, sin embargo, le faculta para decir, venga, puede demandarlo directamente, pero además de demostrar la ocurrencia de la cuantía, debe demostrar la responsabilidad del asegurado. O sea, es un requisito que no se puede soslayar y se tiene que dar para que efectivamente entre a operar la obligación del asegurador, ya sea porque sea llamado por su asegurado a través del llamamiento en garantía o ya sea porque se le haga un requerimiento de manera directa directamente por los terceros. Y está el artículo 1127, que es el que delimita efectivamente qué es lo que busca ese seguro de responsabilidad. ¿Sí? Sin más ambajes, él simplemente le delimita y dice, mire, es para esto, protegemos patrimonio del asegurado y garantiza en medio de todo, va a garantizar, digamos, la persecución que tiene el tercero afectado contra su deudor, que pues, el tercero afectado sería acreedor, si logra demostrar esa responsabilidad, que ustedes saben que el Instituto de Responsabilidad además tiene el resto de andamiaje que tiene que analizarse para llegar allá, eso no es de cualquier manera. Y pues obviamente puede garantizar, si lo logra hacer, garantizar que haya un pago, ¿sí? Que de pronto su deudor no quede insolvente y que salga alguien a responder. Entonces nosotros ahí, las compañías entrarían a responder casi que como garantes de esa obligación que se generó a través de un accidente de tránsito. Aquí hay algo muy particular y pues bueno, eso se tocará seguramente más adelante, que la doctora Marta también puntualizó frente a qué estábamos, ¿no? Es un vehículo de servicio público de pasajeros y pues estos seguros también, como se puede verificar, hacen eco de esos seguros que seguramente son los obligatorios que exige el decreto 171, porque presumo yo que como es Omega, supongo que se trata de los que son para los vehículos que transporte de pasajeros en carretera. Entonces sería el 171, el decreto 171 del 2001. Y pues obviamente ese es el marco en el que estamos. Entonces ahí tendríamos que entrar a verificar cosas distintas que se está amparando. La actividad peligrosa de la conducción o la actividad del transporte de pasajeros y lo que de ella deriva. Esas son cosas que sería muy interesante para otro análisis en otro escenario, porque para este no, definitivamente no va a poder ser. Entonces, bajo ese entendido, ¿qué planteo? Pues no fue un poco pienso yo, infortunado esa determinación que tomaron tanto el juez el ACU, el ACUENI y la Corte, porque no pueden dar por sentado que efectivamente el asegurador ya es responsable de una mora cuando ni siquiera se han dado las condiciones. Aquí entre lo que se logró dilucidar, incluso traen a colación la norma del artículo 1608 del Código Civil, en donde pues en su numeral tercero hace manifestación sobre que en los demás casos cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor, tratando de buscar también un punto de partida del conteo de esa famosa mora. Sin embargo, no dijeron nada. También extrañé el tema porque esto ya lo había zanjado la Corte hace bastantes años atrás y no es que no he encontrado una modificación. Si alguien la conoce, le agradezco mucho me la hagan saber. Una modificación, una postura de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de agosto de 1978. Les dejo el dato, doctores, que no tengo, estamos hablando de ya un año bastante lejos. ¿Qué hacen ellos? Y leo muy cortico para simplemente dejarles esto planteado. Reconvención judicial es la exigencia que, a solicitud del acreedor, hace el juez al deudor para que pague una obligación pura y simple o condicional, cuya condición ya se ha cumplido. Aquí podemos verificar siempre un proceso verbal declarativo, perdón. Cuando llegamos a esa situación, pues lo último que se ha realmente determinado es eso.
las condiciones. Puede ser que sí, hay un hecho, que se pruebe la ocurrencia de un hecho, puede ser que incluso llevemos probada la cuantía, pero la responsabilidad definitivamente pues le toca al juez. No, o sea, no puede ser el asegurador juez y parte al mismo tiempo para determinar si hubo o no responsabilidad en cabeza de su asegurado. Eso es básicamente, doctora, pues no tengo mucho más por decir, obviamente es bastante Muchas largo el gracias. tema, pero como para denotar mi postura alrededor de esto. Bueno, muchas gracias, doctor William. Tengamos en cuenta que con este fallo la Corte empieza como con una postura diferente. Antiguamente se decía, o en otro fallo anterior, se consideraba que esos intereses se empezaban a pagar a partir del auto admisorio de la demanda. Y estamos bajo el entendido de un caso donde no se ha presentado reclamación, porque pues la Corte evalúa los diferentes casos y los diferentes escenarios, cuando se presenta reclamación, cuando se presenta pero no se aportan los documentos que ofrecen la determinación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía, cuando sí se presenta pero objetan infundadamente, etcétera. ¿Cuál sería la posición? ¿Cuál es su posición, doctor Juan Miguel Tofiño? Péganela, por favor. Doctora Marta, pues antes de entrar en rigores jurídicos, me es imperioso primero extender mi saludo fraterno a la presidenta, la doctora Carmenza Mejía, a los nuevos directores de capítulo, por supuesto, muy fraterno a mi amigo, el doctor Alan. Para mí es un gusto estar en la tertulia en la que se recibe como director. Por supuesto, un placer estar acompañado de la doctora Carolina, de quien en verdad aspiro a ser junto al doctor Alan el mejor anfitrión, y por supuesto a todos los presentes, al doctor William también, pues de verdad que me complace compartir este panel con ustedes. Y doctora Marta, usted más que nadie sabe que es de mis afectos, así que en verdad es un gusto Claro que sí. contar con su moderación en esta tertulia. Luego de este saludo, debo decir que, pues la verdad, yo no me identifico, no estoy de acuerdo ni con la postura mayoritaria de la Corte, ni con la vertida en el salvamento de votos, ni con la vertida en la aclaración de votos. Y comienzo por lo siguiente. Siempre ha habido una discusión un poco ubicada en dos extremos, ¿no? Generales, en si los intereses moratorios se deben desde la demanda o si se deben desde que queda ejecutoriada la sentencia. Y yo la verdad creo que eso ha obedecido a una visión muy restrictiva del texto del artículo 1080. Comienzo por decir que no estoy de acuerdo con la posición vertida en el salvamento de voto, que se basa más en el artículo 94 del Código General del Proceso, por considerar que en virtud del principio de preferencia de la norma especial, el artículo 1080 desplaza por completo en el tema de los intereses moratorios, en el marco del contrato de seguros, a esa norma que es general, que es el artículo pues 94 del Código General del Proceso. Esto significa que me aparto no entonces por considerar que no se pueda desde tomar, digamos, en consideración la demanda para efecto de imponer el pago de intereses moratorios. Digo solo tomar en consideración, ahora daré más detalles de por qué digo solo esto, sino porque efectivamente esa, desde mi perspectiva, no sería la norma aplicable. A este caso, sobre este tópico, se debe acudir exclusivamente al artículo 1080 porque es norma especial para regular esta materia. Por lo demás, debo decir que sí comparto algunos fundamentos de la sentencia, en cuanto a que, por supuesto que para efecto de que inicie el cómputo o la exigibilidad, más bien de estos intereses moratorios, debe haber ocurrido el siniestro, habérsele acreditado su ocurrencia y la cuantía al asegurador, pero además, de acuerdo con el artículo 1080, debe haber transcurrido un mes desde este último evento, desde la demostración de la ocurrencia y cuantía, sin que el asegurador pague. Y ahí sí comenzarán a computarse o a hacerse exigible los intereses moratorios. Entonces la pregunta es, ok, ¿estos momentos cuándo pueden llegar? Pues esto puede ocurrir perfectamente, y sé que este es un tema, digamos, abierto a discusiones porque nos pone a reflexionar en cuanto a desde cuándo nace la obligación indemnizatoria, si es con la sentencia, si es cuando ocurre el hecho, y lo mismo cuál es el carácter de la sentencia de responsabilidad civil, si es declarativa, si es constitutiva, si entonces es el instrumento para liquidar
algunas obligaciones como el pago de perjuicios morales, lo tengo presente y tengamos en suspenso este momento solo para considerar que el momento en el que puede quedar acreditado la ocurrencia del siniestro y la cuantía puede ser con la reclamación vía extrajudicial, con el recurso de reconsideración vía extrajudicial igualmente, puede ocurrir mismo en el marco de una audiencia de conciliación, también extrajudicialmente, puede quedar acreditado con la demanda, si es que en verdad pues todas las pruebas permiten inferir ocurrencia y cuantía, puede ocurrir en el traslado de las excepciones de la demanda, puede ocurrir en la reforma de la demanda o en el momento de descorrer el traslado de la reforma de la demanda, o mismo en el llamamiento en garantía o al descorrer las excepciones del llamamiento en garantía, ¿cierto? Será, si es que aquí en cualquiera de estos momentos se logra acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía, pues será entonces un mes después, transcurrido un mes después, que empezarán a causarse los intereses moratorios. Entonces, creo que el deber, primero, del litigante es plantear con toda claridad en cuál de esos momentos quedó acreditada la ocurrencia del siniestro y la cuantía, y el juez entonces también tendrá el deber en cada caso particular de estudiar si fue ese momento que dice el litigante, el demandante, en el que quedó acreditado la ocurrencia del siniestro y la cuantía, o fue en otro diferente, ¿cierto? Y a partir de ahí, computar el mes al que se refiere el artículo 1080 para con posterioridad al mismo, digamos, condenar al pago de los intereses moratorios. Esto, digamos que se articula un poco con, o nos lleva, digamos, a referirnos al menos brevemente a esta discusión de, ok, entonces significa lo que dice el doctor Tofiño, que la obligación indemnizatoria surge en el momento en el que, digamos, en el hecho, cuando ocurre el hecho imputable al asegurado, pues yo creo que sí, precisamente porque el mismo artículo 1127 se refiere a la responsabilidad en que puede incurrir el asegurado, ¿de acuerdo con qué? Con la ley. Entonces, si de acuerdo con la ley hay lugar a entender que en determinado momento el asegurado incurre en un hecho que le es imputable, perfecto, yo creo que va a ser en ese momento y en el momento en el que el asegurador tenga la prueba de que ocurrió ese evento, pues se entenderá que ya queda acreditado el siniestro. El punto, digamos que guarda un nivel de complejidad con aquellos ítems de la obligación indemnizatoria que ciertamente los liquida el juez. Con esto me refiero a los perjuicios morales y a los demás perjuicios extrapatrimoniales. No se puede desconocer que ciertamente pues hay una iliquidez de esos ítems del crédito hasta que el juez no los liquide, ¿cierto? Eso yo no lo puedo negar. Y creo que sobre este punto el juez ciertamente en la mayoría de contextos podría, digamos, podría supeditarlos, tal vez. Creo que una alternativa es efectivamente a cuando profiera la sentencia, ¿cierto? Pero esto tampoco es absoluto. Por ejemplo, si hay unos baremos establecidos y de acuerdo con esos baremos queda aclarado cuál es el valor de ese crédito, por ejemplo, porque el demandante ajuste su pretensión al valor mínimo del baremo, por debajo de ese no le pueden reconocer. Entonces, ¿qué tan ilíquida sería la obligación ahí? Yo pienso que no lo está. Ahí ya está liquidada por un baremo. Entonces, creo que en ese contexto también, respecto del ítem de perjuicios morales, se podría generar esa mora de la aseguradora en pagar el siniestro de responsabilidad civil. Y esto se articula además con el hecho de que la sentencia de responsabilidad civil no es constitutiva, es declarativa, es decir, que se refiere a un derecho que se constituyó o se radicó en cabeza del demandante en un momento muy anterior al que él profiere su fallo. Entonces, estoy convencido de que cada caso concreto se tendrá que revisar y de que queda la posibilidad incluso de que el juez pueda liquidar los intereses con respecto a los perjuicios que en algún momento de estos que hemos hablado, reclamación, demanda, pues ya hayan quedado acreditados
y aquellos que considere que no han quedado acreditados, pues los deje fuera de la liquidación de perjuicios. Esa creo que habría sido la decisión ideal para la sentencia, doctora Marta. Muchas gracias. Doctora Muchísimas Marta. gracias, doctor Tofiño. Doctora Diana, no la veo aquí. No sé si ella continuó con con una dificultad que tenía. ¿Me ayudan, por favor? ¿La doctora Diana? No, doctora, y le quería solicitar, si me permite, como el uso de la palabra para replicar sí. algo de lo que dice el doctor Tofiño. Claro que sí, doctora. Bien pueda, replique. Este es el espacio Gracias, para doctora. replicar. Sí, de hecho, escuchando al doctor Tofiño, me parece que de alguna forma también la sentencia pues es clara en indicar eso, ¿cierto? Pues, podrá ser en este caso puntual. La sentencia es el momento donde se declara constitutivo, declarativo, pero donde realmente se está diciendo esta persona es responsable y tiene que responder y estas son las cuantías de esa obligación. En lo que como siendo coherente con lo que les decía ahora, pienso que precisamente esa sentencia tras aclaración y del salvamento de voto que yo les comentaba del doctor Carlos Ignacio Jaramillo en la sentencia del 2001, precisamente dice exactamente lo que está diciendo el doctor Tofiño. De hecho, dice pues que tendrá el juez que establecer en cada caso concreto cuál fue ese momento donde se genera dónde está la prueba de la ocurrencia y la cuantía. Lo que pasa es que yo por eso les planteaba a manera de discusión, les decía, bueno, y pensemos que en este caso, si hubiese habido una reclamación directa, que de hecho es uno de los puntos que desarrollan tanto el salvamento como la aclaración, ¿cuál hubiese sido la conclusión? ¿Será que eso hubiese cambiado la conclusión a la que arribó finalmente la Corte? Yo les decía que en mi opinión no, y escuchando al doctor, pues yo me cuestiono. Entonces, bueno, en una reclamación directa, responsabilidad civil, insisto, es en este tipo de seguros, porque también hacia la aclaración respecto de otros. ¿Cómo podría el asegurador, porque pues la reclamación directa se hace frente al asegurador, cómo podría el asegurador con una reclamación directa establecer que ya le es imputable ese hecho externo a su asegurado? Porque recordemos que en este caso el tercero que está reclamando tendrá que probar la ocurrencia del siniestro, que en el seguro de responsabilidad civil es el hecho externo imputable al asegurado, y también la cuantía de la pérdida. Entonces dice el doctor que con la reclamación prueba esa imputación al asegurado. Yo por eso les decía, ¿será que un IPAD es la prueba de que ese hecho externo es imputable al asegurado y por eso es responsable? Ya tenemos sentencia incluso de constitucionalidad donde se dice el IPAD es un elemento más de prueba, porque es que incluso el agente de tránsito ni siquiera está en el lugar de los hechos cuando ocurre, simplemente recoge una información, elabora un croquis, lo puede codificar, pero esa codificación considero yo per se, pues no es un elemento de responsabilidad, dice la Corte Constitucional en su sentencia, es un elemento más de prueba que deberá analizar el juez de su sentencia. Entonces digamos que si con eso es que se entiende probada esa imputación, o les planteaba también, entonces, bueno, un fallo contravencional el que diga que el asegurado es responsable, incluso el fallo penal del que hablaba la doctora Marta, porque en efecto, acá eso fue lo que sucedió. ¿Será que ya eso constituye esa responsabilidad civil? Sabemos que no, la Corte ha diferenciado los efectos del fallo penal y de la responsabilidad penal frente a la responsabilidad civil. Entonces, y cuando él toca el tema de la cuantía, pues creo yo que aún más, porque es que realmente no tenemos en la jurisdicción civil unos baremos, tenemos unas topes jurisprudenciales, por decirlo así, pero no unos mínimos, y si nosotros hacemos un análisis de las sentencias desde el 2016 hasta la fecha, vamos a encontrar absoluta inconsistencia en las cuantías de los perjuicios inmateriales e incluso hasta en los materiales, porque pues están todos sometidos a prueba. Entonces, creería yo, y en consonancia tanto con lo que les decía inicialmente y con lo que considera la sentencia y el salvamento de voto en su momento del doctor Carlos Ignacio Jaramillo, y es que el hecho de que se presente la reclamación directa e incluso aparejada, por ejemplo, de un IPAD y digamos que, no sé, un dictamen de pérdida de capacidad laboral, un dictamen de medicina legal, ¿será que ya eso es la prueba de la ocurrencia, entendiendo esa ocurrencia como ese hecho externo imputable al asegurado y también de la cuantía? Yo considero que no. O sea, yo considero, incluso si fuera así, pues entonces en estos procesos de responsabilidad civil, pues no tendríamos que pasar días enteros escuchando testimonios, haciendo contradicciones de dictámenes, cosas que no tuvo el asegurador cuando se le hizo esa reclamación directa. Entonces, concluir que a pesar de todas las pruebas que se practican en un proceso, el juez dice, no, es que esto estaba tan claro desde que se presentó la reclamación directa,
yo no diciendo eso, pero también entiendo la posición del doctor y me encuentro de acuerdo. Y es, pues en cada caso podrá ser distinto. Lo que pasa es que me parece complejo dejarle al juez en cada caso particular tener no solo que desarrollar todos los elementos de la responsabilidad, analizar los elementos de garantía, sino también entonces en devolverse cronológicamente a mirar cuándo se halló eso probado, no que con el testigo X, con el testigo Y, no, creo que por facilidad y por coherencia tal vez, pues fija ese punto en la sentencia, pero claro, habrá casos en los que pueda fijarse. ¿Tú me permites? Muchas gracias, doctora Diana. Sí, doctor, pero entonces yo le voy a pedir que seamos, y discúlpeme, doctor, concretos para que podamos de pronto desarrollar el hilo conductor que se tenía prefijado para que abordemos otros tópicos. Igual ahorita más adelante se puede terminar de desquitar. Igual, No, perfecto. bien pueda, Solo doctor. para ser muy puntual, digamos, Exacto. yo lo primero que he dicho es que en esto no caben afirmaciones categóricas. Entonces no creo que en una reclamación se pruebe. Lo que sí creo es que ese es uno de varios momentos en los que se puede acreditar tanto ocurrencia del siniestro como cuantía. Y si cierta, pues ciertamente un IPAD en un caso determinado, pues, coincido, no aporta mucho, pero si le agregamos unos buenos dictámenes, incluso unas pruebas extraprocesales con comparecencia del asegurador, yo creo que eso ya va adquiriendo otra connotación. Y creo que incluso esto de que el juez tenga que estudiar en qué momento se ocurrió el siniestro y la cuantía, es connatural al contenido de la pretensión del demandante. Y creo que se articula también muy bien con las facultades del juez cuando revisamos el artículo 278 del Código General del Proceso, que incluso le da la facultad de dictar sentencia en el momento que él considere que están acreditados todos los requisitos para dictar decisión de fondo, lo que en un proceso de responsabilidad civil implica cualquier momento en el que él considere que ciertamente ya está acreditada la ocurrencia de la responsabilidad, la ocurrencia del siniestro y su cuantía. Entonces creo que esta afirmación también se reposa, se confirma o se articula muy bien con esas facultades del juez, es lo que tenía por agregar. Bueno, muchas gracias, doctor Tofiño. Bueno, la verdad no puedo evitar tomar una posición. Yo sí estoy de acuerdo con la doctora Diana, la verdad. O sea, yo sí pienso que sí se debe de agotar esa etapa probatoria y máxime en los seguros de responsabilidad cuando estoy dentro del proceso o dentro del escenario vinculado como llamado en garantía, no he presentado reclamación. Entonces, bajo ese tópico, sí, la verdad, yo sí me encuentro muy a favor de ello. Pero bueno, tenemos otra pregunta y es una pregunta bastante, para mi gusto, me gustó mucho. Y es la siguiente. ¿Consideran ustedes que esta sentencia pone de pronto o no, ustedes lo dirán bajo su perspectiva, algún vacío normativo en relación a la mora del asegurador o la exigibilidad del pago de intereses moratorios o perjuicios en algún tipo de seguro? ¿Será que existe ese vacío? ¿Ustedes qué consideran? No sé si la doctora Diana o el doctor William, ¿cuál quiere de pronto iniciar? El doctor William me ha solicitado la palabra. Doctora Diana, discúlpeme, acuérdese que estamos, en estos días fue creo que el Día del Hombre, entonces vamos a darle el paso al doctor William esta vez de primero, ¿ya? Me parece justo, doctora. Listo. No, y prefiero hacerlo primero porque pues no hemos tenido un punto de encuentro con lo que cada quien tiene como opinión, entonces mejor hablo yo y que ellos dos se enfrenten más bien en lo que les toca. Eh, ¿Qué es lo que ocurre, doctora? Pues primero que todo quería acotar algo y pues esto más como para conocimiento de temas estadísticos. Realmente a la jurisdicción no llega, yo pienso, y en este momento creo que no llega ni el 20 o el 30% de los procesos de responsabilidad civil. La gran mayoría se atienden o se definen en sede de las compañías, ¿sí? Entonces, eso es un punto que tenemos que entrar también a verificar y analizar, y por eso digo yo, la relevancia del artículo 1080, o sea, no es cualquiera, fue infortunadísima la manera como se abordó ese análisis para esta sentencia, en mi parecer, obviamente respetando las opiniones de cualquiera, porque me parece que sí cumple la función para la cual se estatuyó. Los señores de la comisión redactora fueron bastante juiciosos en eso. Fueron 6 actas completas, se discutieron cosas, ya casi al final se introdujo el inciso final de donde se solicitaba que puede
el reclamante, pues hablemoslo desde el punto de vista del asegurado beneficiario o beneficiario como tercero afectado, pedir a cambio de la indemnización, del interés moratorio, la indemnización de perjuicios, que eso sería otro tema para analizar y me parece que es bastante interesante que se verifique para otra charla que de pronto se pueda hacer aquí en el marco de las exposiciones en Acoldesia. Ahora, respecto de los temas que se pudieron haber abordado o no en esta situación, pienso que, como le digo, se perdió una oportunidad valiosa de haberlo circunscrito, haberlo explicado, cómo debimos haber llegado allá, cómo se hace, cómo se logra de pronto en la práctica, en la vida real, que esto funcione. Por ejemplo, el abogado juicioso, bueno, la parte juiciosa, el reclamante juicioso, tercero afectado juicioso, un buen abogado, un excelente abogado que hizo la tarea, que sí buscó los medios probatorios. Hay muchísimas formas de probar una ocurrencia, la cuantía misma, incluso acercarse a lo más difícil, que sería la responsabilidad que vuelvo y le digo, no todos los procesos que se atienden en una compañía llegan a la jurisdicción, a través incluso de una reconstrucción de accidentes de tránsito, muy utilizados hoy en día para definir muchas cosas. O sea, y si pues nada obsta para que eso lo hagan, yo lo he visto en la práctica, abogados muy juiciosos que se dedican y son capaces de demostrar en sede de la compañía todos estos elementos, los del 1077, los del 1133, los del 1127. ¿Listo? Son capaces de hacerlo, obvio. No, ahora viene una situación, la conocí, fue un caso concreto aquí en la ciudad de Bucaramanga, donde se hace el reclamo directo, se presenta, muy juicioso, se demuestra la ocurrencia, la cuantía y la responsabilidad, y sobre todo la cuantía, estamos hablando de cuantías de más de 1.000 millones de pesos, pero la compañía cayó, no dijo nada, no se manifestó, y pues aquí entran dos situaciones parecidas pero distintas a ser parte del juego. Una, la mora obviamente se da, inmediatamente se da, estamos en el 1080, no se apremiaron a contestar algo, a decir algo, a refutar a lo que sea que pudieron haberlo de pronto hecho, uno, dentro del término de ley, y dos, se inicia una situación donde el abogado también, muy juicioso, pudo verificar que podía iniciar un proceso ejecutivo. Esto le estoy contando de la vida real, esto no es un planteamiento hipotético, se dio en la vida real aquí en Bucaramanga. Y efectivamente, obviamente, con unos traspiés, porque de todas maneras nada es pacífico en esto, ustedes saben que pues, todo el mundo se va a defender y pues, se proponen situaciones. Al final el tribunal dijo sí, se dan los requisitos para que se pueda abordar lo que en cuanto al numeral tercero del artículo 1053 se refiere, en donde puede utilizar el seguro como un medio, como para entrar a pedir de manera, a través de un proceso ejecutivo, esa indemnización. Una indemnización pagada a través de una responsabilidad civil extracontractual, la indemnización de ese perjuicio a través de un proceso ejecutivo. Efectivamente aquí se dio, se planteó y efectivamente se pagó. Y viene la situación, las dos situaciones. Una, ¿pudo reclamarse por vía ejecutiva el proceso? Sí. Y dos, la tasación de la mora por la tardanza o por la inactividad de parte del asegurador. Entonces, se dan las dos situaciones, los he visto y sí ocurren y sí perfectamente se puede dar. Entonces, no es un supuesto, no es algo que quede por ahí en el albur. Es una situación que sí se da y que sí podemos verlo aplicado. Entonces, más allá de pronto decirlo, oiga, ¿cómo pudimos haber entrado ahí en estos análisis de los elementos, del alcance de ese artículo 1080, que me parece genial, créanme, que es uno de los mejores artículos, o sea, que de verdad cumple una función social y de orden público, tanto el orden público económico, protección para los patrimonios, los distintos patrimonios, tanto el asegurado, las empresas, en este caso concreto, que era la entidad de transporte de pasajeros, y el mismo patrimonio, pues obviamente de quien está reclamando algo, pues porque considera que tiene el derecho a hacerlo. Entonces, ese tema me hubiese parecido importante que se hubiese planteado, que se hubiese dicho, que se hubiese llegado a ese análisis y que a darle un mejor entendimiento y un mejor uso a ese artículo. Gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. Doctora Diana, ¿considera entonces usted que hay o no hay algún tipo de vacío normativo en ese artículo 1080 del Código de Doctora, Comercio? no, Cuéntenos. no, yo considero que es norma especial y que en efecto esta norma tiene que prevalecer incluso sobre el análisis que finalmente termina haciendo en especial
la aclaración de voto con el artículo 94. O sea, el artículo 94 es una norma procesal que no solo está pensada en el contrato de seguro, con la salvedad más que les hacía en cuanto al inciso que dice que cuando el acreedor requiere al deudor y que se ha extendido al contrato de seguros. Yo insisto en lo que les planteaba, y es que es que incluso yo me cuestionaba pensando sobre eso. Yo decía, bueno, entonces, si entendemos que el acreedor en un reclamo de responsabilidad civil es la víctima y que el deudor es el asegurador, entonces si se inicia el proceso judicial y finalmente declaran que el asegurado no es responsable, entonces fue acreedor y deudor, fue el asegurador deudor y el señor víctima o señora víctima acreedor. No, pues allá el juez dijo que no. Bueno, entonces, incluso yo ni siquiera me encuentro conforme, y pues y yo por eso también lo aclaraba desde el principio, que es una posición pues que no es ni la mayoritaria de la doctrina, ni incluso la jurisprudencia, pero siempre es un tema que ataba mucho ese salvamento de voto del doctor Carlos Ignacio Jaramillo del 2001, y esta sentencia trae esa conclusión con la que yo me siento identificada, y por eso sí me encuentro conforme con ello. Pero en cuanto al artículo 1080, yo considero que es suficiente, que la norma regula aspectos propios de la mora, entonces es que más se llama así el artículo, plazo para el pago de la indemnización de intereses moratorios, y su texto es claro. Lo que pasa es que yo creo que hay que identificar dos cosas distintas que nos trae el artículo y que era lo que mencionó el doctor William. Una cosa es que al asegurador se le presente reclamación con los documentos aparejados del 1077, que ahí volvemos a entrar en la misma discusión que ya yo les decía, ¿cierto? Pues, ¿cuáles son los documentos necesarios en un reclamo de responsabilidad civil? Desde el IPAD, el fallo contravencional. El doctor decía, no, es que con una reconstrucción de accidente de tránsito, con eso se puede probar. Yo tengo casos donde tengo dos reconstrucciones de accidentes de tránsito de dos víctimas igualmente calificadas, con físico, con ingeniero, que dicen cosas distintas. Entonces yo creo que siempre va a estar sometida se ocurrió el hecho, pues eso es fácil de saber. El quid del asunto, yo sigo insistiendo que eso es un aspecto que no se puede definir con un documento de esa naturaleza. Que claro, y también me parece que esto ha hecho que los abogados también que reclaman se especialicen más en la prueba. Entonces ya pues no simplemente es aportar el IPAD y el dictamen de medicina legal y miren ustedes allá aseguradores cómo solucionan esto, entonces si son responsables y cuánto vale. No, yo creo que eso también ha llevado a que hoy estemos en un escenario donde se ha especializado más la prueba, pero con todo respeto de los dos doctores, yo pienso que siempre va a estar en el campo de la subjetividad establecer, incluso independientemente que se trate de un régimen objetivo o no, de responsabilidad, siempre va a estar en discusión si esos elementos con los que se contó, por ejemplo, en el escenario de la reclamación directa, son suficientes para acreditar esa ocurrencia, y más aún la cuantía, con lo que sabemos hoy pasa con el tema de perjuicios en la Corte. Entonces, para mí el artículo 1080 es completo, es norma especial, debe aplicarse al caso de la mora. Y ahí les decía que en mi opinión trae pues dos presupuestos distintos. Una es que se presente la reclamación aparejada pues de sus documentos y que el asegurador no objete, porque recordemos que el asegurador tiene un mes para pagar y para objetar. Esas son las alternativas que le da la norma. Si eso no ocurre, porque además ya no importa si es seria o infundada esa objeción, eso fue retirado de la norma con el Código General del Proceso, pero lo importante es o paga u objeta. Si no ocurre eso dentro del mes, ya estamos en un escenario distinto, porque pues tenemos un título ejecutivo complejo, que en mi opinión volvemos a entrar en la misma discusión allá en ese proceso ejecutivo, y es, usted con esa reclamación me aportó los documentos necesarios e indispensables para probar ocurrencia y cuantía. Pues yo volvería a decir lo mismo que ya les dije, no. ¿Por qué? Porque así me aporten una reconstrucción de accidente de tránsito, yo puedo seguramente tener otra de otro técnico que diga otra cosa, que es que la señora, incluso yo a manera de discusión siempre les planteo o a mis alumnos o a las personas con las que hablo de ese tema, yo digo, bueno, supongamos que la afectación de la persona, de la víctima, es que pierde, no sé, una falange del dedo meñique. Entonces pensemos esa lesión, esa afectación
en una persona de unas características, no sé, cualquiera de nosotros tal vez que vivimos de escribir en un computador todo el día tecleando, a una persona que tal vez esté en el campo realizando otras actividades. ¿Será que la valoración de ese perjuicio, porque ahí lo que decía el doctor, los perjuicios morales entran en un campo de subjetividad, porque por más lineamientos jurisprudenciales que hoy tengamos, lo único que hoy podemos decir todos los abogados que trabajamos en esto es puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Tenemos unos, la Corte habla de 60, luego los de 72, luego dijo que el daño a la vida de relación que no hay límites, luego por allá lo confunde con otros. Bueno, entonces, ¿será que esa afectación, esa misma afectación en la persona X o en la persona Y va a tener la misma consecuencia, el perjuicio va a valer igual? Realmente no, incluso desde la subjetividad de esa víctima, cuando le preguntamos si su perjuicio vale X o Y, nos puede decir uno una cosa y otra otra, y pues ese mismo trabajo es el que hace el juez en cada caso. Entonces, decir que esa cuantía estaba aprobada porque simplemente se pidió, porque además es la práctica, se pide cualquier cantidad, entonces no, estaba aprobada, como dice el doctor, no, porque yo pedí lo mínimo del baremo, si no tenemos un baremo. Entonces, si es así, no es que pedí 60 millones, porque eso, eso es lo que dice la sala civil. No, 72 porque después modificaron, pero después fueron 60. Realmente no considero yo que no tenemos esos elementos. Que si bien claramente puede haber unas reclamaciones e incluso unas demandas desde ese momento, no hablemos de la reclamación de la demanda, pues que den más elementos, yo considero que esa obligación condicional en el seguro de responsabilidad civil, al estar supeditado pues, a elementos como la imputabilidad o no de ese hecho al asegurado, pero adicionalmente la prueba de la cuantía siempre nos va a someter o siempre vamos a quedar en un criterio, en una incertidumbre, y que finalmente será el proceso judicial con unas pruebas muy distintas a las que se suelen tener en un escenario prejudicial, que se va a tomar una decisión de fondo. Entonces yo considero la norma es suficiente, pero viéndola desde esas dos aristas. Una cosa es no pagar o no objetar dentro del mes siguiente, y otra cosa es ya cuando entendemos que el asegurado surgió la obligación del asegurador. Incluso nosotros antes, cuando estábamos determinando el título y demás, entrábamos en esa discusión. Entonces, es que son procedentes los intereses de mora del seguro de responsabilidad civil. Pues yo les daba mi opinión y es que sí, claro que sí, o sea, tenemos el 1080, la norma es clara y no tiene excepción, o sea, aplica a todos los seguros. Pero ya el cuestionamiento es desde cuándo se pueden computar, o sea, cuál es ese momento en el que podemos fijar, establecer esa obligación de pago de intereses de mora. Pero en el seguro de responsabilidad civil, mi opinión es que siempre va a estar sometido a los criterios subjetivos que nos impiden aplicar la norma como está. Es decir, es que presenté la reclamación y después, 3 años después de la sentencia, me dieron la razón. Yo creo que hay una construcción muy importante en esos 3 años, que es la que finalmente lleva a una decisión judicial que tal vez no se tenía en la reclamación, pero dejando siempre abierta la posibilidad que plantea el doctor Tofiño. En eso estoy de acuerdo con él, en que habrá casos de casos, pero la regla general nos muestra realmente cosas distintas desde mi vista. Bueno, muchas gracias, doctora. Doctor Tofiño, no sé si a usted le interesa de pronto agregar algo a lo que ya se ha mencionado. No, pues darle respuesta a la pregunta, y es que la verdad yo también considero que el artículo no pone en evidencia ningún vacío normativo. Creo que es perfectamente aplicable al seguro de responsabilidad civil. No advierto digamos, la imposibilidad, que si bien le he entendido a la doctora, con relación pues a los perjuicios morales, pues si fuera tan imposible establecer esos valores, no podríamos establecer reservas en las compañías aseguradoras de cuánto pueden costar estos siniestros. Y lo hacemos a diario. Bueno, yo no lo hago, yo claramente soy apoderado de usuarios, pero todos sabemos que la reserva se establece, y es que finalmente lo que lleva a la convicción de si hay responsabilidad o perjuicios morales o materiales o cualquier cosa son las pruebas. Entonces, eso es lo importante para determinar el momento en el que éstas se aportan y hacen efervecer la verdad de cuándo ocurrió el siniestro y cuál es la cuantía, es lo que permite que efectivamente se active ese término del artículo 1080, que no se debe confundir con el término para objetar del artículo 1053, porque el 1080 solo se refiere al término para pagar el inicio y el inicio del cómputo de los intereses. Y si bien es cierto que en la jurisdicción civil no existen baremos, pues también es cierto que en la jurisdicción contencioso administrativa sí,
a través incluso de sentencias de unificación que tienen la fuerza vinculante de la misma ley. Entonces, yo insisto en que esto, digamos que siempre se tiene que revisar en cada caso concreto, en qué momento, en cuál de todas esas oportunidades que mencioné ahora, quedó acreditada la ocurrencia del siniestro y la cuantía, y a partir del mes siguiente computar o condenar al pago de los intereses. Y también es que, digamos, también hay una otra discusión, reitero, que se articula perfectamente con el artículo 1080 y es, ok, entonces solo hay obligación de indemnizar cuando hay sentencia. No, la obligación de indemnizar surge en el momento, cuando se dan los hechos en los que concurren todos los elementos de la responsabilidad. A partir de ahí surge la obligación de indemnizar, ¿cierto? La sentencia declara que fue ese momento determinado aquel en que hubo lugar a exigir esa obligación. Diferente es que algunos ítems, reitero, pues no se pueden liquidar en ese momento, que eso es algo que no discuto, pero que creo que el juez, dentro de esas facultades que tiene, incluso de dictar sentencia anticipada, puede determinar en qué momento quedaron liquidados. Pues no tendría, digamos que sería un poco desarticulado el hecho de que él pudiera establecer que sí hay perjuicios morales, a vista de ejemplo, pero no pudiera establecer en qué momento quedaron demostrados. Yo creo que el simple principio lógico de implicación, digamos, da lugar a que el juez pueda ejercer esa facultad y valorarse de acuerdo a su juicio con cargo a este 1080, que considero que está absolutamente completo y no necesita ningún ajuste. Pues eso ocurrió o con la reclamación o en una reconsideración o incluso cuando el asegurador contestó la demanda, ¿no? Pues hay escenarios en los que finalmente al proceso se llega con las mismas pruebas que se ventiló la reclamación, ¿cierto? Entonces, reitero, desde mi perspectiva, no puede haber una respuesta categórica a ese momento, sino que cada caso particular merece el estudio y el juez tiene todas las facultades para determinar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tofiño. Bueno, en alas de que esta discusión se ha tornado muy ágida y tenemos unos amplios conceptos, tenemos aquí las preguntas, pero yo quisiera darle la participación a varios de nuestros miembros que han realizado preguntas, ¿ya? Entonces vamos a tratar de intercalar, pues, eso. Y entonces, aquí hay una pregunta del doctor César Luna y me parece muy propia también. Y dice, ¿realmente podemos decir que a la Corte se le pasó el pequeñísimo detalle que no debieron siquiera tocar el tema de la mora del artículo 1080 del Código de Comercio porque no la hay, ya que todavía no había surgido la obligación del asegurador porque aún se estaba debatiendo frente a ese tercero, A, la ocurrencia, B, la cuantía y C, sobre todo la responsabilidad del asegurado? Este último requisito exigido por el artículo 1133 del Código de Comercio. Entonces, pues no sé cuál de nuestros panelistas quisiera como brindar una respuesta a el doctor que nos está planteando esa pregunta. Doctor Juan Miguel. Muchas gracias y pues por supuesto apropiada la pregunta, pero es que discutir, digamos que es el acto de poner en controversia algo, pero esas discusiones pueden resultar válidas o también inválidas. Entonces será que en el contexto en el que ese mismo artículo 1127 hace referencia a la responsabilidad en que incurre el asegurado, reitero, de acuerdo con la ley, tenemos que entender que es de acuerdo con la sentencia declarativa. Yo realmente, y por supuesto respeto todas las posiciones, no faltaba más, considero que no. El juez validará si esas discusiones entonces eran efectivamente lo suficientemente fuertes para, digamos, desvirtuar el contenido probatorio de acuerdo con el cual o ya estaba acreditada la ocurrencia del siniestro o ya estaba acreditada la ocurrencia de la cuantía. Sí considero que en el caso particular de la sentencia estudiada, efectiva, pues no, la verdad, yo creo que la Corte ahí no fue rigurosa porque tuvieron
o más, bueno, y por eso final, o más bien el acuo, no fueron rigurosos porque ellos entendieron que esto había ocurrido cuando se arribó la sentencia condenatoria al proceso penal, lo que ciertamente no aporta nada con respecto a la cuantía, por ejemplo. Entonces creo que esa base realmente es un infortunio para la sentencia, pero no creo que el simple hecho de que haya una discusión con relación a un ítem sea per se óbice para que no se pueda hablar de la mora. Pues la mora la definió el legislador en materia de seguros como, o más bien la condicionó, esa que pase ese plazo de un mes siguiente a la demostración de la ocurrencia del siniestro y la cuantía, y pues ya he expresado ampliamente mi posición al respecto. Entonces, tendrá el juez que decidir realmente qué tan válidas o inválidas eran esas discusiones para ver cómo modula el efecto de esa norma en cada caso concreto. Bueno, doctora Doctora, Diana, ¿usted si quiere me lo intervenir permite. frente a la pregunta planteada? Sí, doctora. De hecho, pues, la pregunta planteada es precisamente lo que yo considero, ¿cierto? Pero ¿por qué la sentencia hace el análisis del artículo 1080? Porque las sentencias que estaban, pues, la sentencia que fue sometida a casación, pues había efectuado una condena de intereses de mora precisamente basado con ello. Entonces, por eso la Corte, pues entiendo que esa es la pregunta y pues es mi entendimiento también de la sentencia, por eso la Corte entra a hacer el análisis de la norma total. Pero es que de hecho, el doctor toca un punto que es el que venimos hablando, y es que tan en discusión, por ejemplo, y por eso les decía yo al inicio que esta sentencia muestra lo que en la práctica pues, sucede todos los días con el análisis, no solo de esta norma, sino con otros, porque además recordemos que ahí la Corte está haciendo una rectificación jurisprudencial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sabemos que en otras sentencias se habían planteado posiciones distintas e incluso conocemos distritos judiciales del país donde es común que estas condenas en responsabilidad civil contengan también la condena de intereses moratorios, incluso desde la reclamación. Entonces, de ahí la necesidad también del pronunciamiento desde mi punto de vista. Pero es que la sentencia nos muestra el debate que siempre va a existir en los aspectos que yo les decía, y es no solo en que ocurrió el hecho, sino que ese hecho es imputable, y en la cuantía del perjuicio, porque si bien en la sentencia del tribunal lo que se fija ese punto con la sentencia penal, yo les decía, tenemos discusión aún en los efectos de esas sentencias penales del proceso civil, que la cosa juzgada como tal en la sentencia condenatoria es distinta, y digamos que la regla general, incluso ya tenemos también varias sentencias de la Sala Civil que así lo establece, y una puntualmente en la que se diferenció, por ejemplo, los efectos de la sentencia penal, diciendo que una cosa es que no se derrumbe la presunción de inocencia y por eso se termina el proceso penal, y otra cosa es una sentencia condenatoria, y bueno, ya entraríamos a mirar cuando es precisamente al contrario y se archiva el proceso, o qué efectos tiene el proceso civil. No es necesariamente lo mismo o exactamente lo mismo que está discutiendo, más porque la sentencia penal, o lo que entiendo yo de esta sentencia civil, cuando hace mención a ese proceso penal, pues lo que se declara es responsable al asegurado, y pues no necesariamente el asegurado, perdón, el conductor, y no necesariamente ese conductor y el asegurado. Esa responsabilidad civil desde la óptica, como la veo yo desde la sentencia, se analizó la empresa de transporte como asegurada de la compañía aseguradora, situación que yo también creo implica diferencias entre los efectos que pudiera tener esa sentencia penal, y abierto obviamente a discusión. Pero es que recuerden que en la sentencia también se discute un sublímite de valor asegurado. Entonces, la póliza con la que se llama garantía de la compañía tiene un sublímite del 20% de perjuicios morales, sublímite que además termina aplicando en contravía de todas las otras sentencias que ya sabemos, traemos de donde se dice que los perjuicios morales tienen que estar cubiertos, y de alguna forma también pues, dan a entender es que no se pueden sublimitar. Esta sentencia lo sublimita. Pero entonces está en discusión eso. Entonces pensemos en el escenario prejudicial, pensemos en la reclamación directa, cuando el asegurador, supongamos, va a entrar a analizar la cuantía, pues va a aplicar ese sublímite que además la Corte termina dando de la razón que lo puede imponer, que lo puede pues, aplicar, y en ese sentido solo iba a cubrir el 20% de los perjuicios morales. Ya eso nos genera una restricción importante de cara a la cuantía, porque entonces el doctor nos decía, no, si es que yo pido el menor valor y aporto unas pruebas pues muy sólidas, dictámenes de PCL y demás, ya con eso tenía el valor, pero bueno, y el sublímite, eso también estaba abierto a discusión, porque también fue uno de los puntos que
que analizó la Corte. Pero adicionalmente, tan en discusión siempre está esa cuantía de la pérdida, y me parece que la sentencia nos lo demuestra, es porque también le negaron los permisos morales a algunos de los demandantes. En primera instancia, creo, le negaron a los abuelos, en segunda instancia se los conceden. Entonces, si eso fuera tan claro, ¿por qué tenemos que tener esas discusiones en estos procesos? Pues yo creo que es porque no es claro, porque no está definido, porque precisamente están sometidos a arbitrio del juez. En ese sentido, si yo me voy hasta el momento de reclamación directa, pues yo creería y entiendo lo que dice el doctor William, y es verdad. O sea, muy pocos procesos llegan hoy al escenario judicial porque las aseguradoras tienen mecanismos distintos para establecer esas cuantías, y también hoy las partes, las que representan víctimas, están un poco más abiertos a escuchar. Bueno, digamos que en la práctica funciona así, pero cuando ya estos casos llegan al escenario judicial, yo creo que esta sentencia nos muestra precisamente la problemática que yo planteo frente a establecer cuándo ocurre el siniestro de seguro de responsabilidad civil y cuál es la cuantía de esa pérdida, porque, insisto, para mí siempre va a estar en discusión tanto esa imputación de responsabilidad del asegurado como esa cuantía de los permisos, y en la sentencia lo vemos. Pues si eso fuera tan claro, pues no se hubiese, por ejemplo, generado toda esa discusión sobre los permisos morales de los abuelos, e incluso sobre un sublímite de valor asegurado de permisos morales que se termina aplicando. Y la sentencia pues trae y desarrolla el artículo 80 por esa razón, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Es un tema que no tiene por qué entrar siquiera a colación, aunque es muy usual que venga como pretensión en los procesos de responsabilidad civil, y pues algunos jueces, lo hablábamos con el doctor, se pronuncian, otros no, pero es esa la razón, y no era tampoco parte del análisis, que eso pues era un proceso de responsabilidad civil donde dentro del proceso se estableció la responsabilidad de la cuantía. Pues ahí surge para mí la obligación del asegurador con la sentencia de pagar los intereses de mora, pero es el quid precisamente de la sentencia. Muchas gracias, doctora Diana. Bueno, para darle participación a todos los miembros que están aquí, yo quisiera leer el chat un poquito, ¿ya? Porque yo creo que hay muchos que nos hablamos y no hemos podido. Entonces, por ejemplo, el doctor César Aluna nos dice, el artículo 1608 del Código Civil lo trajeron innecesariamente. No estamos hablando de la misma mora, una es la del asegurador y otra la del beneficiario. En esa diferenciación, debieron ahondar. Dice, ¿el asegurador es garante del asegurado o del tercero beneficiario? Y 3, el doctor nos ilustra diciéndonos, doctores, si nos ubicamos en la página 15 a 20 del fallo, donde se analizaron las coberturas de las dos pólizas, definiéndose la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, ¿cuál fue la actividad que se buscó asegurar con estas pólizas? Me explico. A la actividad peligrosa de la conducción de un automotor, o B, las consecuencias perjudiciales de la actividad del transporte de pasajeros por carretera de acuerdo al decreto Ley 171 de 2001, artículo 3º. Lo anterior porque el nombre de la póliza así lo dice tal cual. Es de las exigidas obligatorias para la actividad del transporte. Póliza de responsabilidad civil extracontractual, servicio público de pasajeros. El doctor Diego García nos dice, pero la sentencia de responsabilidad civil es constitutiva en lo ateniente a la liquidación de la indemnización. Y el doctor Maximiliano Arango nos agrega, según la teoría general del proceso, las pruebas se valoran en la sentencia, razón por la cual no es posible, y coloca entre comillas, escoger el momento en el que se entienden acreditados los elementos del 1080 del Código de Comercio. Solo hay una excepción. Perdón, acá ya. Solo hay una excepción, la reclamación, pues él es el estadio aún extraprocesal, y lo coloca entre comillas. El doctor Juan Carolina Pernía Osorio nos dice, si se llegase a acreditar los requisitos previos en el artículo 1077 del Código de Comercio, en otro momento distinto a la sentencia, ¿con qué capital se realizaría la liquidación de los intereses si llegase a ser diferente la cuantía acreditada en dicho momento y el de la sentencia ejecutoriada? O sea, me parece que es una pregunta bastante interesante. Y otra pregunta,
¿Hasta dónde llegaría la subjetividad de la acreditación de los requisitos del artículo 1077 en otro momento procesal distinto, si solo la sentencia tendría esa virtualidad de decir de fondo sobre el debate entre la percepción del asegurador y del beneficiario o asegurado? O sea, que es, o sea, muy, muy interesante las preguntas. Yo quisiera saber algo en esta calidad en la que estoy como moderadora. ¿El tiempo, doctor Alan, nos da para responder alguna de las preguntas o la dejamos de pronto en suspenso? Porque la verdad no quiero como ser abusiva con ello. Son las 6:54. Entonces, ustedes me dirán si continuamos una última pregunta muy puntual o si le vamos dando término, por favor, para no abusar del tiempo de nuestros participantes. Doctor Alan. Bueno. Entonces, ¿qué consideramos? Doctora Diana, ¿usted si quisiera pronunciar acerca de alguna de las preguntas o alguna de las apreciaciones que han hecho nuestros panelistas, o el doctor Juan Miguel Tofiño o el doctor William Barrera? Entonces, hagámoslo de manera Yo puntual, dado sí que ya el tiempo ajá. asedia, ¿vale? Listo, Doctora, entonces, nosotros sí queremos replicar, aquí estamos viendo que el doctor Tofiño, pero no sé si el doctor William, que nosotros no somos sé, aquí. Sí, Sí, no, sí, sí, para sí, 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 me parece genial, pues podemos interactuar con los asistentes. claro que sí. Entonces, doctora Diana, bien pueda replique. Bueno, doctora, muchas gracias. Sí, pues absolutamente interesantes las preguntas y yo creo que además, pues, como yo las entiendo, me llevarían mente al análisis que yo he realizado y es precisamente eso. Entonces, o sea, con qué criterios y en este caso con qué cuantía finalmente se liquidarían esos intereses, porque será que entonces eso que termina acreditado finalmente dentro del proceso judicial, porque yo insisto, para mí estos temas, pues la imputación de la imputabilidad mejor al asegurado y la cuantía de esa pérdida por el tipo de perjuicios que se están discutiendo, que pues, generalmente son estos inmateriales, pues termina dándose en la sentencia. Entonces, la pregunta, pues totalmente válida, y es, ¿será que si nos devolvemos, porque con retrovisor todo es fácil, pero entonces, ¿será que si el juez se pone a devolverse 5, 6 años o 4 años atrás cuando se había realizado esa reclamación directa, ¿será que era lo mismo? ¿Será que era más? ¿Será que...? Además, porque el doctor Tofiño lo decía ahora, no, es que con la reclamación se aportan que las mismas pruebas que están después en el proceso. La verdad, desde mi experiencia profesional no es así. O sea, una cosa es, y también lo decía, los abogados hoy que reclaman también lo están haciendo pues, de forma más especializada. Yo creo que todos hemos entendido que estos procesos requieren pruebas técnicas, o sea, ya sabemos que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral son muy importantes, las reconstrucciones de accidentes de tránsito también lo son, pero finalmente es el juez, dentro de esa subjetividad pues, y ese arbitrio que tiene, el que establecerá una cosa y la otra. Pero sí considero precisamente que esa subjetividad nos impediría saber, y por eso yo no estaba de acuerdo o no estoy de acuerdo con esas posiciones en las cuales se dice sí, categóricamente se liquidan intereses de mora y desde la reclamación o desde la demanda, porque no existe certeza de esa cuantía. Entonces, pues las sentencias que así lo ordenan, pues lo que hacen es que fijan esos intereses de mora o los liquidan, mejor esos intereses de mora con el valor de la sentencia. Y yo difiero en lo que les decía que seguramente dentro del proceso llegaron unas pruebas que tal vez son distintas a la de la etapa previa o prejudicial y pues que en ese sentido tal vez la cuantía en un escenario del otro no hubiese sido la misma. Y de ahí precisamente la discusión que planteo en que siempre va a estar sometida a discusión en el proceso. Eso frente al punto. Y la otra pregunta que nos realizaban, que entiendo es... la otra pregunta era yo no me acuerdo ya. no, habíamos sobre la Tenía cuantía. dos preguntas, ya solo tengo uno. Que desde qué punto... Tienes cerrado el micrófono, Sí, doctora doctora. Marta. Bueno,
Si se llegase a acreditar los requisitos previstos en el artículo Ah, ya, sí, claro, 1077, doctora Marta, ya bueno, recordé. Entonces, que de hecho me pareció muy importante lo que nos decía el doctor. Es que en la sentencia es que el juez analiza los elementos, totalmente de acuerdo, pero de ahí a que no pudiese fijarse en un momento distinto, yo creo que él no tiene la previsión, y más pues porque existe el 1080 y pues finalmente también el artículo 94 que le da los lineamientos al juez para fijar esa posición. De hecho, si eso fuera así, pues entonces tampoco lo podría hacer como sucede en otro tipo de obligaciones donde sí son claras, expresas, exigibles, pues va a fijar, además porque recordemos que la demanda y su notificación, la notificación del auto emisorio también en la Constitución en mora. Entonces, si ese fuera el entendimiento, creería yo que ni en el proceso de RC, en el proceso verbal de responsabilidad y contractual se podría hacer, pero tampoco entonces en otro tipo de proceso. Entonces, yo creería que el juez sí lo puede hacer. No le vería imposibilidad a que el juez lo fije. Ya la imposibilidad que yo pues digo es lo que les planteaba, y es más frente a que es en ese momento que me parece a mí que el juez está llegando al convencimiento de que esa responsabilidad es del asegurado, que está clara la cuantía de los perjuicios, que en este caso sería la pérdida, y pues adicionalmente que nace la obligación del asegurador, porque eso sería otro punto, además en discusión, y es que puede pasar incluso dentro del proceso que lleguen a acreditarse situaciones distintas que conlleven a algo que parecía tener cobertura en un escenario de previa reclamación, a que ya no lo tengan. Entonces, aparte de ese elemento de ocurrencia y cuantía, pues también creo puede estar en discusión otros, pero puntualmente los que nos interesa de cara al 1077 al 1080 serían esos. Entonces, totalmente, comparo totalmente lo que dice el doctor, y es que es la sentencia de momento donde se hace el análisis, pero no consideraría que tiene el juez un impedimento para fijar de pronto un momento distinto, que pues sería anterior, obviamente, para el cómputo de esos intereses, pero pues yo vi que veo que se cita un artículo y demás, pero yo considero que no existiría imposibilidad en ese sentido. bueno, doctor William, pues para darle como la cabida al doctor William, ya que ustedes están allá juntos, entonces como que uno y uno, ¿no? Como Le que... agradezco, doctora. Bueno, William. para más o menos ser lo más concreto posible en esto, quiero pues acotar o aportar algo al respecto. Este artículo 1080 es de estos que están enlistados en el artículo 62 sobre las normas imperativas del contrato. Y está, casualmente lo tienen en el apartado donde son los de los artículos que pueden ser modificados, obviamente, en beneficio del asegurado, del tomador o beneficiario, para que los ayude. Entonces, empezamos a mirar que el trato que le da la ley especial a este artículo es un trato un poquito distinto y como con otra dimensión que de pronto, pues, no sé si los magistrados lo alcanzaron a notar, pero pues creo que no, porque no lo encontré. O sea, uno busca lo que debería estar y pues no lo veo o no lo vi. ¿Y qué pasa? Simplemente que al momento mismo y ya de cara al proceso judicial, suponiendo, perdón, que el tercero no representó reclamación frente a la compañía antes de ir al proceso judicial. Eh, Cuando se dirime o se decide sobre la relación, por ejemplo, en el caso en concreto ya fue un llamamiento en garantía. Técnicamente el juez lo que está haciendo es agotando las acciones del contrato. O sea, llega y dice, hasta aquí llegó este contrato, o por lo menos en cuanto a lo que nos respecta a esta delimitación, y aquí lo agoto. Eso haría entender, o tendríamos que entrar a verificar qué pasa con esta premio que estamos viendo. Oiga, si no paga a tiempo dentro del mes siguiente que se lo demuestren, tiene que incurre en unos intereses de mora, o sea, como el apremio como tal, pues sencillamente termina o fenece, o ni siquiera podemos entrar a responder por ello, por ese interés, porque ya el contrato como tal ya se dirimió y se agotó. De ahí en adelante, después de la sentencia, y pues bueno, no sé, salvo mejor opinión, obviamente que van a existir muchas, pero estamos ante una obligación distinta del contrato como tal. O sea, ya estamos a una obligación impuesta por un juez, incluso con unos plazos ya no legales, sino judiciales. Yo no he visto un juez que diga, por ejemplo, en atención a esto, oiga, sí, hay interés de mora y tiene un mes para que los pague, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues, o hasta ahora nació el derecho, perdón, la obligación al asegurador, y a partir de este momento tiene un mes para que pague. No, yo no lo he visto de esa manera, no sé si estoy hablando o manifestando algo, pues, pero
pero se acaba el objeto del contrato como tal. Ahí lo dirime el juez, se acaba y empieza o nace una obligación totalmente distinta, que ya es una obligación derivada de una sentencia judicial que sí toca entrar a verla, analizarla, con unas reglas totalmente diferentes. Se sale el contrato de seguro y va a tener que terminar o acabar en otro tipo de análisis. Si llega por algún motivo la parte condenada a tener mora en el pago de esa sentencia. O sea, considero yo que que ese análisis al final fue infortunado también porque pues no se logró o no se logra dilucidar, o sea, mejor dicho, no se logró, digamos, sacarle toda la esencia que tenía ese artículo 1080. Entonces, pues todas estas discusiones, pues en mi postura muy respetuosa, eh, no se van a dar, o sea, no podría darse en el escenario judicial. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar, vamos a permitir entonces que el doctor Tofiño termine. Definitivamente esto es un tema como todo en derecho muy ágil y donde hay Sé diferentes que posturas, diferentes perspectivas. Aquí nos podríamos quedar hasta las 10 de la noche y tal vez no llegaríamos a ningún acuerdo, todo dependiendo de la perspectiva en la que vivimos este seguro. Entonces, doctor Tofiño, indíquenos por favor cuál es su apreciación. sé que todas las preguntas eran trascendentes, pero realmente, a medida que hablaban los colegas se me fueron olvidando, me quedan dos en la retina. La primera, pues la relacionada con el principio de la valoración probatoria, y de acuerdo con este, pues que solo a partir de ahí se podría establecer el valor como de la cuantía o los intereses de esta situación. Pues yo la verdad creo que esto no se puede mirar de manera desarticulada con las normas del contrato de seguro que indican o que hacen referencia a, digamos, a la comprobación ya sea judicial o extrajudicial de la ocurrencia de estos dos eventos. Si lo único, digamos, si la valoración probatoria fuera el único momento, incluso entonces en ese momento es que ocurriría el siniestro. Esto no comparto esa visión absolutista de ese momento en el que se realiza la valoración probatoria como momento hito para derivar las consecuencias jurídicas del pago de intereses, más porque la fuente de esa obligación del pago de intereses es el incumplimiento o la mora del asegurador. Ese no se da con la valoración probatoria, se da cuando se vence ese mes siguiente a la ocurrencia, a la demostración de la ocurrencia del siniestro y la cuantía. Entonces, en ese sentido, yo pues respeto todas las posturas que hay, pero no la comparto por este par de razones, porque las mismas normas que rigen el contrato de seguros, pues nos muestran un cauce muy diferente para abordar el tema. Y quiero también insistir en un punto y es que la norma no dice que digamos, el siniestro se debe acreditar en la reclamación, ¿no? La norma abre la puerta a que se acredite extrajudicialmente o judicialmente. Y extrajudicialmente puede ser en los momentos que hemos comentado, reclamación, reconsideración, audiencia de conciliación, ¿por qué no? Entonces, creo que judicialmente también hay muchos otros momentos en los que hay actividad probatoria y que digamos, esa acreditación puede tener lugar. Ya me refería a ello, no los voy a repetir. Y finalmente, ¿cuál debería ser entonces digamos, el capital de la indemnización? Pues, insisto, creo que esto va a depender de cada caso concreto. Ubiquémonos en un proceso, y reitero, lo que voy a decir no opera para todos los procesos, cada caso en particular se debe estudiar, pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, la víctima solo sufrió perjuicios patrimoniales? Y no solo, y aportó los dictámenes de rigor para demostrar la ocurrencia del siniestro, pero también aportó un dictamen contable para demostrar la ocurrencia de sus perjuicios patrimoniales. Y resulta que lo aportó en la reclamación, y ciertamente incluso dentro de la práctica probatoria judicial se citó al perito y no pudieron digamos, tirar al traste el dictamen, quedó en firme el dictamen. Entonces creo que a partir del valor de esos perjuicios, pues ese será el capital para establecer el valor de los intereses moratorios, pero reitero nuevamente, no me voy a cansar de decir esto depende de cada caso concreto.
Es todo lo que tengo por decir, doctora. Muchas gracias. Doctora, solo ahí como, y precisamente con lo que dice el doctor, bueno, y esa contradicción del dictamen, cómo se haría en esa etapa prejudicial? Entonces aportan un dictamen, entonces, bueno, que es la aseguradora, la contradicción la tendría que hacer internamente y demás, o sea, No, porque es que finalmente, por más que allá en el proceso se haga la contradicción del dictamen y como usted dice, ese dictamen no se logre derribar, es que da la oportunidad para hacer la contradicción del dictamen. pero fíjense, y a propósito de lo que dice la doctora Carolina, es que tenemos un mecanismo procesal que nunca utilizamos, que es la prueba de común acuerdo. Perfectamente podemos acordar eso. Lo que sí es que yo lo he querido ver muchas veces, pero no creo que alguna aseguradora me corresponda para decirle, mire, practiquemos por fuera de proceso la práctica de estos dictámenes con estas reglas. Pero instrumentos procesales tenemos. Bueno, tenemos muchas posiciones encontradas. Igual yo creo que la práctica nos irá dando las conclusiones frente a cada caso. Me resta agradecer a todos por su asistencia. De verdad son las 7:09, entonces pues ya es hora de que vamos cortando. Muchas gracias a los panelistas, a todos y cada una de las personas que sacaron un tiempito de su difícil, agitada y estresante jornada laboral para reunirse con nosotros y poder divagar y enfrentar este tipo de temas tan interesantes y que nos nutren. Así estemos a favor, estemos en contra, no nos interese, bueno, etcétera, pero igual nos van a nutrir y pues nos vamos a llevar todos en algún momento del día o de mañana, no sé, alguna impresión sobre esto y vamos a tener una postura frente a ese tema ágido de los intereses. Nuestro director de capítulo de Cali nos ha dejado un mensaje acá que dice que nos agradece, por favor, que las personas que se hayan inscrito al encuentro, pues nos hagan como un gesto o nos lo indiquen. Ya, doctor Alan, pues lo dejo para que usted termine. Igual, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por haber tenido esa deferencia con nosotros y entonces nos volveremos a encontrar en otro tema y siempre bajo la premisa de los seguros. Nosotros todos vivimos por y para los seguros. Entonces, muchísimas gracias, muy A amables. usted, doctora Marta, a todos los Feliz noche. asistentes, muchas gracias. Que Muchas estén Bueno, muy que bien. gracias a esté muy todos por bien. su tiempo, su atención, a ustedes Y la por discusión el sigue espacio. abierta para que todos nos puedan Totalmente. enviar sus comentarios. Y el doctor y yo nos podemos seguir tomando Oh, café, sí, por seguimos siendo supuesto. amigos, no importa qué Bueno, pensemos. De verdad, a los participantes que estuvieron activos en el chat, muchas gracias Muchas gracias. por los aportes que nos hicieron, en verdad los apreciamos. Y bueno, de verdad, mil y mil gracias a todos por eso. Muchas gracias y bienvenidos todos al encuentro. bueno, Gracias. ahí estaremos todos. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. William, Marta, Juan Miguel, Carolina, en verdad es un placer. Un saludo también para Diana y Héctor, a nuestra presidenta. Feliz noche, muchísimas gracias por estar. De nuevo, para quienes estén allí desconectándose, bienvenidísimos al encuentro. En verdad nos apreciaremos mucho compartir intelectual y fraternalmente. Buen resto de noche. Hasta luego.